Hola, bienvenidas, bienvenidos a la presentación de esta nueva edición del viaje iniciático a Egipto. Bueno, pues tenemos muchísimas ganas, después de todo lo que ha pasado, de los confinamientos, de las pandemias y demás, pues tenemos muchísimas ganas de volver a ese gran país, a ese mágico país que tanto nos hace disfrutar y que tanto nos permite hacer trabajos vibratorios y energéticos a un nivel muy profundo. Así pues, en esta edición, este año 2022, vamos a ir del 1 al 11 de septiembre y vamos a, además de hacer la ruta, vamos a decir, como más clásica por todo el recorrido del Nilo, que representa nuestra columna vertebral y nos permite trabajar los centros energéticos. Así como especial de este viaje tenemos la visita a toda la magia de Tel Amarna, a toda la esencia, a todo el conocimiento que nos dejaron Akenatón y Nefertiti. Los tenemos aquí arriba, en el cuadro que veis aquí detrás de mí, con su familia. Así pues, vamos a ir a conocer, a sentir y a trabajar este gran conocimiento iniciático que dejaron improntado en su cultura, en su momento, en el campo de información, y vamos a ir nosotros ahí a conectarnos bien para poder realizar ese gran trabajo que tenemos previsto. Como siempre, cuando realizamos un viaje iniciático, la finalidad es pues que realmente se abra un nuevo espacio de consciencia en ti, un espacio de autosanación, un espacio de descubrimiento interno. En definitiva, un viaje iniciático debe iniciarte a una nueva versión de ti. Por tanto, elegimos distintos escenarios, en este caso Egipto, y elegimos el itinerario también en base al trabajo a realizar. Así pues, si os parece, os voy a comentar el itinerario que hemos elegido para esta edición. El primer día, evidentemente, es el día de la salida de los vuelos. Va a haber vuelos salida desde Madrid o desde Barcelona al Cairo. Más o menos la duración del vuelo es pues de 4 horas y media, 5 horas y media, dependiendo de dónde se salga. Y una vez llegamos al Cairo, tanto si sales de Madrid como de Barcelona, nos vamos a encontrar en el aeropuerto y de allí tomaremos un avión nacional para ir a Asuán, al sur, puesto que esta vez empezaremos desde allí. Asuán representa toda la zona del Sacro Coxis, es la zona del inicio, ¿no? Tiene que ver con toda esa energía de lo sagrado, tiene que ver con la energía de la toma de tierra. Así pues, vamos a tomar un avión y en cuanto lleguemos al Cairo, nos vamos a Asuán. Una vez llegamos a Asuán, pues iremos al hotel y descansaremos. Día 2. Ahí iniciamos el crucero por el Nilo, por tanto, tenemos inicio crucero del Nilo a Asuán, pensión completa. Despertaremos en Asuán y después del desayuno iniciaremos nuestra inmersión en el Antiguo Egipto con la visita al hermoso y emblemático templo de Philae, también llamado Philae. Durante la construcción de la presa de Asuán, la isla de Philae quedó sumergida por las aguas y gracias al patrocinio de la UNESCO, los templos fueron desmontados, trasladados y reconstruidos en un islote vecino. Allí encontraremos uno de los templos más emblemáticos de todo el crucero, el templo dedicado a la diosa Isis, templo dedicado al divino femenino y a sus cualidades. Allí disfrutaremos de una práctica bioenergética con el grupo y abriremos el espacio iniciático. Realmente es una gozada poder iniciar el trabajo energético en Philae. Tiene que ver con toda la energía del femenino. Entonces vamos a iniciar como motor de este viaje con el divino femenino, con nuestro femenino, con el reconocimiento de nuestra feminidad, y a partir de allí esa cohesión de grupo, esa primera práctica que nos permite reconocernos en otros niveles, y de esta manera ya generamos toda esa masa energética con todo el grupo unificado que ya va a hacer de soporte a partir de allí para el resto del viaje.
Después del almuerzo disfrutaremos de un paseo en faluca, que es la típica embarcación egipcia, ¿eh? Estas que van con la vela, con esa idea tan romántica, ¿no? Esa imagen tan fantástica del Nilo con la faluca. Es esta embarcación. Y después iremos a uno de los famosos pueblos del sur de Egipto, a los poblados nubios. En concreto, vamos a disfrutar de poder estar en uno de los poblados, viendo su mercado con esencias, con infusiones, con pigmentos, son muy famosos también por sus pigmentos, y podremos visitar una de sus casas por dentro, podremos estar dentro, podremos ver sus costumbres, podremos incluso ver que ellos cuidan y crían cocodrilos, es su animal de compañía, su mascota, y a la vez una de las maneras que tienen de producir dinero, pues después venden la piel del cocodrilo. Entonces, bueno, veremos una manera de vivir, y en esta misma zona, en el poblado nubio, vamos a ir a uno de los lugares que a mí más me gustan, que es la Estela del Hambre. La Estela del Hambre es un lugar muy distinto a cualquiera de los otros lugares que vamos a visitar en todo nuestro recorrido, donde veremos un tipo de jeroglíficos muy concretos, muy específicos, y bueno, realmente hay que sentir la energía de ese lugar, hay que ver la energía de ese lugar, ¿eh? Así pues, te dice, en esta zona visitaremos la llamada Estela del Hambre, deleitándonos con unos jeroglíficos y rocas que solamente veremos allí en todo nuestro viaje. Realizaremos una práctica muy especial en ese lugar con el beneplácito de los guardianes intangibles que allí habitan. Evidentemente, siempre cuando vamos a un templo, vamos a un lugar, las prácticas que hacemos son absolutamente respetuosas, no solo contigo, con el grupo, sino también hay que comprender que en los lugares que habitan, que vamos a realizar la práctica en los templos, en ciertos planos intangibles están habitados todavía. Entonces es una señal de respeto, pedir permiso, ir con esa humildad de compartir el espacio, hacer la práctica, y nos vamos en absoluto reconocimiento y respeto, ¿eh? Eso siempre durante todo el recorrido. Una vez hemos hecho la práctica, hemos visitado la casa del poblado nubio, volveremos al barco, y allí en el barco tenemos la cena y el alojamiento. Habitualmente, después, al finalizar el día, nos reuniremos con todo el grupo para poder compartir qué es lo que hemos vivido, lo que ha sucedido, poder compartir incluso, pues quizá, aspectos teóricos para comprender mejor lo que haremos al día siguiente y, como no, la planificación más logística, la organización más práctica para el día siguiente. Es decir, que está previsto que cada día tengamos un ratito de reunión, será más larga, más corta también, en base al cansancio, en base a las horas que lleguemos, porque hay veces que se llega tarde al hotel y entonces lo que hacemos es aprovechar, y quizá en el recorrido hacemos un poquito de reunión, os explica lo básico, y al día siguiente pues ya más descansados podemos profundizar, ¿eh? Este sería el primer día, por tanto, primer día de viaje, que es el día 2. Vamos al día 3, crucero por el Nilo, pensión completa, navegación hacia Komombo, curso durante la navegación. Una vez allí, visitaremos su templo, conocido por ser un registro de material médico muy extenso y sorprendentemente actual. Allí, cuando llegas a Komombo, te das cuenta que hay un montón de utensilios que están allí, esculpidos, ves los jeroglíficos. Es un lugar que tiene una serie de peculiaridades basado en la dualidad. Es de los pocos templos que tienen como dos entradas, dos divinidades. Tiene mucho que ver con este código binario de la dualidad, como veremos cuando estemos allí. Y bueno, podremos ver también como cosas que creemos que son inventos como muy modernos, muy nuevos, pues allí ya los utilizaban. La verdad que es bien curioso. Veremos un calendario también a nivel de las cosechas, veremos el fantástico y conocidísimo nilómetro para medir el nivel del Nilo, y todo eso lo veremos allí, además de que tienen un museo con momias de cocodrilo, bien interesante también, puesto que adoraban al dios Sobek, y veremos cómo realmente ese dios le tenían un poquito de respeto, que ahí se basa un poquito en ese juego de
te adoro porque te temo. Y veremos varias cositas interesantes a nivel de simbólica y de energética. Una vez hayamos visto el templo, volveremos al barco y, como dice al principio, dice curso durante la navegación, es decir que aprovechando que es un día de navegación, nos encontraremos en la terraza y avanzaremos el temario, avanzaremos práctica, incluso es posible que podamos hacer alguna práctica, teoría y práctica lo vamos a ir combinando. Una vez volvemos, te dice, regreso al barco, continuamos la navegación hacia Edfu y realizaremos la reunión del grupo, como cada día, al finalizar. Día 4, crucero por el Nilo, continuamos con la pensión completa. En todo el crucero es pensión completa. Nos despertaremos y después de un buen desayuno saldremos en calesas para visitar el templo de Edfu dedicado al dios Horus. Las calesas pues son los típicos carruajes egipcios, entonces iremos todo el grupo, nos montaremos en unas calesas desde el embarcadero donde estaremos nosotros y iremos hacia el templo de Edfu. Es un templo bien interesante donde veremos una gran estatua del dios halcón justo en la entrada y además de un montón de peculiaridades como su Santo Santorum, como la barca solar y otras muchas cosas, veremos salas en donde están descritas las fórmulas de bálsamos, de esencias, de medicinas. Entonces es un lugar también muy interesante a nivel de todo lo que nos va a explicar a nivel de sanación y a nivel de profundidad en la historia de para qué sirve esa barca solar y la energética que puedes encontrar a medida que tú te vas acercando al Santo Santorum. Así pues, veremos este templo, disfrutaremos de su energía y después ya volvemos al barco y haremos la navegación hacia Esna. Tras el paso por la esclusa es una construcción que lo que hace es provocar que el desnivel que hay entre la parte alta y la parte baja del río, te metes en una especie de construcción que es como una presa. Lo que hacen es cierran la compuerta, bajan el agua, el nivel del agua, van bajando y cuando está al mismo nivel del otro lado de la presa, abren la compuerta y entonces los barcos pueden ir navegando. Y esto lo hacen absolutamente todas las motonaves que viajan por el Nilo, tanto de ida como de vuelta. Entonces es bien curioso también de vivir esta experiencia. En el trayecto nos encontraremos para preparar la siguiente práctica. Una vez llegado a Luxor, realizaremos una de las visitas más esperadas, el gran templo de Luxor. Es uno de los lugares más especiales de todo Egipto, no solamente por la belleza del templo, su magia y su misterio, sino por ser uno de los templos de luz que a día de hoy continúan estando activos en otros planos. Conectaremos con la magia del lugar y de sus guardianes para realizar un gran trabajo vibratorio. El templo de Luxor para mí es uno de los templos, es uno de mis preferidos, porque realmente continúa habitado en otros planos y bueno, la verdad que es precioso, tanto si vas por la mañana como por la noche, solo que por la noche con todo el juego de luces, bueno, pues le da un toque, ¿no? Un toque así como muy especial. Luxor, luz, Luxor, conocimiento de la luz. Es un lugar en el cual vamos a poder realizar un trabajo de reconocer esa luz interna, de conectar con archivos internos, con información que es valiosa para nuestro propósito de vida, y lo que haremos es activarla, con el beneplácito de los guardianes del lugar y siempre con su permiso. Es una gran experiencia, el templo de Luxor. Una vez la hayamos vivido, con calma, pues volveremos a nuestra motonave y ahí ya, pues con tranquilidad, a cenar e irse a dormir. Continuamos al día siguiente en Luxor. Desayuno y check-out a las 8 de la mañana. Check-out de la motonave, del barco, porque esa noche dormiremos en la misma ciudad, pero ya en hotel, puesto que se ha acabado el recorrido por el Nilo, todo lo que es la navegación. Son estos 4 días de navegación, del día 2 al día 5, inclusives. Entonces tenemos que por la mañana iniciaremos nuestro camino visitando el majestuoso Valle de los Reyes,
lugar donde todo faraón del Imperio Nuevo quería ser enterrado. Descubriremos la hermosura que encierran las tumbas que allí se encuentran, con sus jeroglíficos, pasajes del libro de los muertos para que el faraón pudiera acceder a la vida eterna y más. Entre las tumbas del valle se encuentra la famosa tumba de Tutankamón. Cuando vamos al valle tenemos la entrada incluida a 3 tumbas, ¿vale? Nunca se incluye la tumba de Tutankamón, siempre hay que adquirirla aparte y en el lugar, siempre en las taquillas del sitio, ¿eh? Entonces es algo que es opcional, que cada uno al llegar allí podrá elegir. Continuaremos con el templo funerario de la reina Hatshepsut, una de las 2 reinas faraón confirmadas históricamente de la dinastía 18 y la que más tiempo gobernó. Es un templo bien bonito, con toda una fachada tremenda, llena de columnas, maravilloso, todo un espectáculo este templo. También visitaremos la ciudad de los obreros en Deir el Medina, un lugar muy interesante donde se pueden ver los restos de las casas que habitaban los obreros, artesanos y médicos dedicados a construir las tumbas del Valle de los Reyes y las Reinas, pues está al lado. Fue un emplazamiento que, debido a que durante más de 400 años los reyes y reinas se enterraban en esta zona, se acabó convirtiendo en un asentamiento, en una ciudad que fue bautizada como Setmat, conocido por los egipcios como el lugar de la verdad. Ahí veremos tumbas más pequeñitas, evidentemente, que en el Valle de los Reyes, muy pequeñitas, pues son de gente más humilde, artesanos y demás, pero que conservan unos colores, conservan una historia tremenda, además del templo que hay en ese lugar, un templo pequeñito en el cual podremos hacer una práctica. Habitualmente es un templo que no se visita demasiado, pero que tiene una energía muy concreta y que podremos disfrutarlo en un principio sin que haya demasiados turistas alrededor, Por tanto, disfrutaremos de esa práctica energética en el templo dedicado a Hathor. Después tendremos el almuerzo por libre, que eso ya con el guía pues le pedimos, dependiendo también del tiempo que tengamos, ¿no? Una de las finalidades que tenemos nosotros es que realmente la parte energética y vibratoria es la que tenga mayor peso, y también de intentar aprovechar al máximo las horas del día, con lo cual, dependiendo de dónde estamos, pues se decide hacer algo más ligero, como puede ser un kebab, como puede ser algo que sea más, que tengamos que invertir menos tiempo, o si vamos bien de tiempo, pues se dan opciones, ¿no? Si alguien quiere ir a un restaurante o demás. Todo esto sobre la marcha lo vamos organizando con nuestro guía. Nosotros tenemos un guía desde el primer viaje, que conoce muy bien los lugares donde vamos, que sabe que queremos y necesitamos esa práctica energética, con lo cual hay un respeto absoluto y bueno, hay una afinidad tremenda, Entonces con él siempre en esa fluidez y adaptabilidad que tienen todos los viajes, porque una cosa es lo que planeas y después van pasando cosas para que realmente podamos vivir la experiencia, ¿no? Entonces nos vamos adaptando en base a lo que va sucediendo. Después visitaremos el imponente templo de Karnak. Este templo dedicado a Amón fue el principal recinto de culto de Egipto desde el Imperio Nuevo. Veremos su famosa sala hipóstila, los obeliscos y templos que cada faraón construía compitiendo en majestuosidad con el anterior. El templo egipcio representa el universo recién creado. Refleja el simbolismo del Benben o colina primigenia que con la creación emergió de las aguas del Nun, el caótico océano primordial. Veremos el lago sagrado y la capilla dedicada a Sekhmet. Sekhmet es una diosa que le llaman la diosa gata, la diosa león, cuando, por tanto, tiene una parte destructiva, que es cuando se pone en forma de leona, que es la parte, tiene toda esa filosofía de que primero hay que destruir lo antiguo para poder después Sekhmet, en su versión sanadora, poder cambiar, recrear y crear una nueva realidad. Entonces hay una capilla muy pequeñita que está un poquito apartada, que habitualmente está cerrada al público, pero que podemos solicitar, y de hecho lo vamos a hacer, que podamos estar un poquito, entrar, sentir su energía,
conectarnos a ella. Es una energía bien especial, y por el sitio donde está, y también por cómo entra la luz, ¿no? y cómo la alumbra, y el efecto visual y energético que provoca. Todo esto lo veremos también. Práctica energética en el lugar. Regreso al hotel, cena y alojamiento. Día 6. Este día también partimos de Luxor y vamos a hacer una salida. Nos vamos a apartar un poquito de los recorridos más turísticos, más tradicionales, y nos vamos a ver Dendera y Abidos, dos lugares que de verdad cada vez me gustan más y que cada vez siento que son más importantes de visitar. Salida a la hora convenida, en vehículo climatizado, importante. Los vehículos tienen aire acondicionado porque en septiembre, la verdad que en Egipto hace calor todavía. Para visitar Abidos, lugar de enterramiento más importante del periodo protodinástico y las primeras dinastías del Antiguo Egipto. Algunos faraones ordenaron construir sus monumentos funerarios allí, como Seti I, Ramsés II, gobernantes de la dinastía XIX. Es uno de los lugares más importantes en cuanto al conocimiento de la muerte y resurrección, puesto que tiene mucho que ver con Osiris, ¿no? Y Osiris es la divinidad precisamente del más allá. Entonces, en este lugar vamos a sentir y ver cosas bien interesantes, desde la simbólica de las 7 capillas que tienen construidas, pasando por... Es un lugar donde veremos la flor de la vida. Está ubicada en una especie de... ¿Cómo decirte? Un lugar que está enterrado y que tiene unos muros y un tipo de construcción un poquito distinto al resto, y que cuando vas allí, en uno de los muros laterales, verticales, se ve como tallada, como si fuera en láser, porque realmente no tiene rugosidad, no tiene profundidad, como si ahora fueras con un lápiz, ¿no? Y empezaras a escribir encima de ese monolito, pero claro, ha quedado grabado y a lo largo de los años continúa allí estando presente. Es un símbolo muy sagrado que encontramos en otros lugares, por ejemplo en Perú, y de otros tiempos. Entonces es bien curioso ver esa figura, esa geometría que contiene las proporciones de todo lo que existe ahí en ese lugar, y además mirando, cuando tú miras hacia abajo, porque te lo dejan mirar desde arriba, y hace un tiempo todavía te dejaban entrar un poquito por unas escaleras de madera que después se pusieron en mal estado, no las han arreglado, y ahora ya no te dejan ni acercarte tanto, pero tienes que mirar desde arriba, ¿no? Aún así se ve, se puede ver, pero es curioso que algo tan bello no lo hayan reparado para que podamos acercarnos y verlo con mayor profundidad. Quién sabe si hay algún otro tipo de interés para que no se sepa ni se vea ese símbolo. Pero lo que sí que vamos a ver es cómo la manera de ensamblar y el tamaño de esas piedras y la forma, ¿no?, de la construcción nos va a conectar a otros lugares del planeta en donde también hemos estado, como es Perú, por ejemplo, y conectas y dices, muy bien, la manera de construir idéntica en distintos lugares, símbolos que también están en distintos lugares y en distintas épocas, te hace pensar y replantear que la historia que nos han contado quizá no es tal cual. Así pues, disfrutaremos de ver todo esto en Abidos. Después también, además de todo esto, en este complejo, concretamente en el templo de Seti I, vamos a ver con nuestros propios ojos unos jeroglíficos que han causado y continúan causando una gran controversia, que son lo que se le llaman las máquinas de guerra fuera del tiempo. Es decir, hay unos jeroglíficos que cuando tú levantas la vista, pues representan, o como mínimo se parecen mucho. Hay gente que dice que no lo son, pero la verdad es que cuando tú estás allí y lo ves, dices... es claramente un tanque, ¿no? Un helicóptero. Después hay como una especie de nave que tienen que ver con, pues esto, con carros bélicos, ¿no? Bueno, hay distintas explicaciones, ¿no?, sobre esto. Hay versiones oficiales
pues que dicen que al final es una coincidencia, puesto que lo que hacían muchos faraones era, una vez tenían su nombre, ¿no?, en el medallón, pues después venía el siguiente y esculpía el suyo encima. Entonces, la versión oficial dice que al juntarse dos jeroglíficos distintos, dos nombres distintos, generan esta imagen visual. Lo curioso, que es muy curioso, es que todos sean, pues vamos a decir, armas, ¿no?, carros de guerra de otro tiempo. No se parece a otra cosa, es la misma temática y alineado. Bueno, puede ser casualidad, como dice la versión oficial, puede ser, pero después, cuando estés allí, cada uno sacará sus conclusiones. Práctica de activación vibratoria en ese lugar. Después de esta experiencia temporal, nos dirigiremos a Dendera, famoso por su templo de Hathor. Allí, en Dendera, justo cuando llegas, ya ves los capiteles con la cabeza de Hathor. Hathor es la divinidad del femenino, pero la que tiene la capacidad de nutrir, es la que alimenta. Isis tiene que ver con el femenino inicial, es el femenino primigenio, es el femenino que da a luz, pero después la que alimenta, la cualidad de alimentación y nutrición, la aporta Hathor. Entonces vamos a ver cómo vamos a aprovechar energéticamente esas cualidades en ese templo. Aparte, vamos a ver unas pinturas espectaculares y vamos a ver algo que también solo está allí, que es, en este caso, es una copia de los signos del zodíaco, de las 12 constelaciones. El original no está allí, pero cuando estemos allí vamos a poder ver el lugar donde estaba, y lo que sí que está es la energía, ¿no?, y la vibración del lugar y de lo que allí se improntó. Así pues, veremos y hablaremos del ciclo del alma con estas 12 constelaciones y disfrutaremos de esa energía de Hathor tan nutritiva y tan cariñosa y amorosa. Al terminar, seguiremos nuestro viaje hacia Menia. Menia es el lugar donde Nefertiti y Akenatón instalaron la capital de su reino. El almuerzo se realizará en ruta, picnic incluido. Llegada a Menia, tierra de Akenatón y Nefertiti, traslado al hotel, cena y alojamiento. Entonces, en base al cansancio del grupo, realizaremos reunión en el hotel o en el bus, aprovechando que son unas cuantas horas de viaje. Día 7, Menia. Desayuno, almuerzo y cena, es pensión completa. Después de desayunar en el hotel, nos dirigiremos hacia la necrópolis de Beni Hassan. Allí descubriremos las 39 tumbas excavadas en la roca y que es un ejemplo de la grandeza de los monarcas. Las tumbas están destinadas a los príncipes y altos cargos de la dinastía que vivieron en esta parte de Egipto. Continuaremos, la verdad que estas tumbas te muestran y te ayudan a comprender muy bien cosas del día a día de toda esta cultura y civilización, aparte de que también, dependiendo de dónde está ubicada la tumba y de su orientación, se puede percibir un tipo de energía u otra. Es un sitio también bien interesante para poder ir sintiendo estas diferencias. Continuamos de nuestra excursión visitando Tel el Amarna, enclave de la ciudad egipcia de Akenatón y Nefertiti. Ambos desplazaron la capital del reino a este lugar, provocando uno de los periodos más movidos y convulsos por la propuesta de cambio de estos reyes. Claro, pensar que la propuesta de estos dos que tenemos aquí fue pasar de un politeísmo a un monoteísmo, es decir, todo se reducía al disco solar, a Atón, a su energía. Por tanto, ponía en peligro todo el poder religioso y político de la época, puesto que sobre todo los sacerdotes pues tenían tanto poder porque había tantos dioses, había tantos templos, ellos vivían y se nutrían precisamente de las ofrendas, de los impuestos que allí se recaudaban. Entonces, el hecho de concentrarlo todo en uno no gustó en absoluto. Nefertiti y Akenatón fueron grandes conocedores de misterios, de información iniciática. Por ello, a partir de ellos
se inician escuelas, ¿no?, iniciáticas que conservan o dicen conservar parte de su conocimiento. Y nosotros vamos a ir allí básicamente para vivir la experiencia de conectar con aquello que dejó un marcaje. Es un canal unitario, un canal crístico. Ellos fueron unos iniciadores de una energía que evidentemente dejaron instalada, pero que ese mundo antiguo todavía no estaba preparado para asumir. Aún así, vamos a ver un montón de detalles, un montón de aspectos de lo avanzados y de la profundidad que tenía toda su enseñanza. Pensar que, por ejemplo, su capital, Telamarna, la colocarán en medio del reino, en medio de Egipto. ¿Cómo sabían ellos dónde estaba el medio de Egipto? No había drones, pero ahí lo colocaron. Tenían su manera de poder medir las cosas. Por tanto, su tecnología y su conocimiento era bastante más avanzado del que se pretende que tenían en esa época. Bien, visitaremos también el templo desde donde se visionaba la salida de Atón entre dos montañas. Es un templo que solo queda una columna de pie y que es desde donde hay dos montañitas, y en una época muy concreta del año era donde se veneraba la salida del sol, como Atón que alumbra. Y visitaremos también la supuesta tumba del faraón, en donde veremos los tres niveles de la creación: tierra, humanidad, cielo. Hay tres niveles, bajas por unas escaleritas, habitualmente está cerrada y solicitaremos que nos la abran para nosotros. Y en la parte baja podremos hacer una práctica vinculada a la energía iniciática de ese lugar. Visitaremos una de las estelas fronterizas de Akenatón, en donde se explica el motivo de la construcción de la ciudad para honrar a Atón y que da lugar a una de las iconografías más conocidas de este faraón, que es el disco solar con los rayos y Akenatón haciendo su ofertorio. Esta es la imagen tan famosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento, reunión del grupo y curso. Día 8. Desayuno y después pondremos rumbo a Tuna el Yebel, la necrópolis donde encontraremos la tumba de Petosiris, sumo sacerdote de Tot. Por tanto, desde Menia, en autobús, iniciamos la vuelta al Cairo e iremos haciendo alguna parada bien interesante de lugares que habitualmente no se visitan, precisamente porque no se realiza este recorrido. Como os he dicho, nos hemos apartado un poquito del recorrido más turístico, pero precisamente es para poder ver cosas que habitualmente no se ven y no se pueden disfrutar. Entonces, para nosotros también este lugar, con toda la energía de Tot es el dios de la sabiduría. Entonces, es una experiencia bien interesante. Es algo muy pequeñito, es decir, es un templo pequeñito, es un lugar bastante aislado, pero que ahí realmente podremos estar en calma, disfrutar de la práctica y poder sentir toda esa energía y conectar con esa energía de conocimiento externo, conocimiento iniciático, en definitiva. En esta tumba tan especial veremos al sumo sacerdote venerando a Tot, dios de la sabiduría, en su forma de ibis y de babuino, práctica energética y activación vibratoria. Recorreremos esta zona desértica disfrutando de algunos de sus secretos y continuaremos por carretera hacia el Cairo, llegada y traslado al hotel. Este día tenemos unas cuantas horas de autobús, con lo cual aprovecharemos el recorrido tanto para comentar cómo ha ido la práctica, como hacer la reunión en el bus. Es lo que esperamos. Si vemos que vamos bien de tiempo y preferimos hacerlo en el hotel, pues lo haremos en el hotel. Pero habitualmente estos desplazamientos largos utilizamos el bus. Día 9, el Cairo. Excursión Saqqara, Serapeum, excursión al Museo de la Civilización y el Mercado del Khalili. Desayuno y almuerzo. Bueno, por la mañana saldremos hacia la necrópolis de Saqqara, lugar donde gran parte de los faraones y mandatarios del Imperio Antiguo decidieron establecer su lugar de enterramiento. Realmente Saqqara está lleno de información, está lleno de lugares en donde ves la vida cotidiana de la gente,
vamos a decir, más llana hasta altos dignatarios. Vibratoriamente es un lugar bien especial por la ubicación que tiene, y allí vamos a ver desde, como os decía, tumbas de dignatarios, como puede ser, hablamos por ejemplo de la tumba del faraón Soser, por ejemplo. El faraón Soser es la evolución de las mastabas, ¿no? Estos dignatarios que comentábamos allí, pues en un principio se construían las mastabas, que son estos montículos, que se colocan uno encima del otro, y el faraón Soser lo que hizo es precisamente, dice, ok, una mastaba, que es ese montículo, yo voy a apilarlos, ¿no? Y voy a hacerla más grande. Ahí está. El tema es que ha estado durante más de 15 años en remodelación, en renovación, reformándola, y por fin ya se puede visitar. Y vamos a hacerlo. Es decir, aparte de las mastabas que vamos a encontrar con todo lo que nos van a aportar, vamos a visitar la pirámide del faraón Soser. Denominada antiguamente Djeser de Djeseru, la más sagrada. Primera pirámide construida en el antiguo Egipto como evolución de la tradicional mastaba. En esta gran explanada de Saqqara también realizaremos nuestra visita obligada al Serapeum. El Serapeum es un lugar increíble, es la versión oficial, dice, es el culto a Osiris en su forma de buey. Veremos los largos pasillos con sus enormes sarcófagos de granito que, dicen, un día estuvieron albergando las momias de bueyes, animal simbólico del dios del más allá. Bueno, cuando estemos allí veremos estos pasillos y veremos unos sarcófagos de granito inmensos, espectaculares. Solo decir que para abrirlos, pues cuando se descubrió tuvieron que volarlo con dinamita, ¿no? Entonces, la versión de que estaba lleno de momias de bueyes y que después al abrirlos no han encontrado ningún buey, ni han encontrado fibras, ni han encontrado nada, pues bueno, te hace pensar que si era otra cosa, porque algo se tendría que haber encontrado, ¿verdad? Pero veremos la versión oficial y después cada uno sacará sus conclusiones estando allí, viendo, sintiendo. Ahí hacemos una práctica alrededor de estos sarcófagos, que vamos a ver también que tienen una edad considerable y que te permiten hacer una buena conexión. Por tanto, Serapeum, uno de los nombres también interesantes a recordar. Práctica energética y activación vibratoria en ese lugar. Almuerzo y a continuación visita al Museo de la Civilización Egipcia. Este museo no es el nuevo Museo del Cairo, es el museo que salió por la televisión durante la pandemia, en donde se desplazaron con una comitiva, con todo un espectáculo que se retransmitió a nivel mundial, de las 22 momias que salieron del antiguo Museo del Cairo y que se desplazaron a este Museo de la Civilización Egipcia. Vamos a ir a ver este museo precisamente. Y te dice que que fue con la comitiva de luz, sonido, colorido, y que se bautizó con el nombre del desfile dorado de los faraones. Después de esto, después del museo, iremos al mercado del Khalili para que aquellos que queráis podáis comprar vuestros souvenirs, vuestros regalitos para la familia, para vosotros, para quien queráis, y estaremos un ratito allí libre para que cada uno pueda hacer sus compras. Regreso al hotel y reunión del grupo. Día 10. Día 10. Tenemos el gran día en el Cairo, el gran día de la práctica en la Gran Pirámide. Excursión al recinto de las pirámides, más práctica privada del grupo dentro de la Gran Pirámide de Keops. No siempre, pero muchas veces cuando vamos y realizamos este viaje, solicitamos un permiso especial para que nos cierren la Gran Pirámide para el grupo y así no tengamos interferencias de turistas, de otros grupos que entran, y esta vez también lo hemos hecho de esta manera, aunque representa un esfuerzo económico porque han subido todos los precios en Egipto, absolutamente de todo y bastante, pero creemos que vale la pena la experiencia de estar solos dentro de la Gran Pirámide haciendo una práctica, pudiendo disfrutar de una hora completamente tranquilos y notando y sintiendo y vibrando. Más visita al templo de la Esfinge y
Visita con el clarividente y maestro de aromaterapia egipcia Gamal Abdul. Es decir, que el día es bien intenso, es bien potente a nivel de experiencias, de vivencias. Empezamos con la excursión a las pirámides de Giza. Veremos Keops, Kefren, Miquerinos. Se hace toda la entrada. Veremos el templo de la Esfinge. Llegaremos a hacernos la foto con la Esfinge. Después continuaremos con todo el recinto, viendo las 3 pirámides, paseando por ellas, hasta que nos llegue el momento de realizar la práctica, que habitualmente siempre son los tiempos en los que la pirámide está cerrada al público. Por tanto, o es muy temprano por la mañana o a veces es cuando se cierra por la tarde. Esto, la organización pues vendrá un poquito marcada para cuando nos den el permiso. Por tanto, veremos aquí el templo de la enigmática Esfinge, donde podremos ver la peculiaridad de los ensamblajes de sus piedras y su grandeza. Volvemos a encontrar en este templo algo muy curioso que también se puede ver, por ejemplo, en los templos de Perú. Volvemos otra vez a ver esa conexión con la civilización andina peruana. Continuaremos visitando la explanada, pudiendo hacer fotos de las pirámides, acercándonos cada vez más a nuestra esperada práctica. Práctica privada en la Gran Pirámide de Keops. Debido a sus proporciones, al introducirse en su interior, esta pirámide empieza a activar en sus ocupantes distintos estados de consciencia y apertura de espacios internos que nos conectarán a cada uno con algo muy especial. Aparte, hay una sonoridad, hay una vibración. Hay que tener en cuenta que el material del que está hecho provoca que la energía rebote y rebote de una manera muy concreta, y a la vez tenemos toda esa vibración, todo ese eco que veremos que potencia mucho. Al terminar, nos desplazaremos en bus al centro de aromaterapia de nuestro anfitrión, Gamal Abdul, conocedor de las esencias sagradas de Egipto y sus efectos terapéuticos. Pensar que el maestro de aromaterapia Gamal Abdul, además de clarividente, viene del linaje, de tradición familiar de las esencias, con lo cual conoce muy bien cómo trabajar las esencias, conoce muy bien el tipo de perfume incluso que te puede ir bien para tu piel, para el pH, para todo, ¿no? Entonces vamos a tener unas cuantas horas con él, en el cual podremos preguntarle aquello que necesitemos, desde inquietudes que hayan surgido en el viaje. Gracias a su clarividencia, él puede ayudarte, dándote alguna pista o ayudándote con alguna esencia o como sea, ¿no? Es una oportunidad muy interesante pensar que va gente de todo el mundo a visitar a este maestro, desde gente que va de aromaterapia a gente que realmente, como nosotros, grupos de búsqueda, de evolución, de sanación, porque realmente es su especialidad. Así pues, después de la gran práctica que haremos en la pirámide, poder disfrutar de esa calma en su centro de aromaterapia, en el cual comeremos, tomaremos té. Ya es como más tranquilito todo, con toda la excitación del día y toda la ilusión y la inquietud. Pues bueno, pues ahí ya es como que llegas y vamos a integrar todo lo vivido. Por tanto, con él pasaremos unas horas estimulando el sentido del olfato con las esencias sagradas. Profundizaremos en la sabiduría energética y espiritual de la tradición egipcia, de la cual él es muy conocedor, y compartiremos un buen té y un buen almuerzo. Regreso al hotel y reunión del grupo, también con el cierre del viaje. Este día ya cerramos energéticamente todo lo que habremos activado, que os aseguro que va a ser mucho y muy profundo. Un viaje a Egipto no deja indiferente absolutamente a nadie, y como yo siempre digo, te lo llevas puesto. Las experiencias que vas a vivir en Egipto van a ser realmente enriquecedoras, van a ser profundas, pero donde vas a ver realmente el efecto de lo que tú has activado, porque cada práctica que realizamos cada día es una activación para que tú puedas entrar cada vez más en ti y disolver patrones antiguos, disolver memorias, incluso de otras encarnaciones. Va a ser a partir de ahí, de cuando tú vuelves, te insertas en tu vida diaria, cuando vas a ver el gran trabajo y vas a reconocer todo lo que te has traído de Egipto, más allá de los souvenirs y cosas físicas y las fotografías. Y el día 11, domingo, el Cairo, y ya volamos a la ciudad de origen. Muy bien,
Vamos a hablar ahora de los aspectos más técnicos. Evidentemente, si tenéis alguna duda, nos podéis escribir a info@oroalquimia.com o a viajes@oroalquimia.com. Nos podéis escribir a cualquiera de los dos correos y estaremos encantados en informaros. O directamente nos podéis enviar un WhatsApp al 665 94 44 14 con el prefijo más 34 si nos escribes desde fuera de España. El viaje incluye audios y vídeos de la técnica base para empezar a practicar antes del viaje. Es decir, es importante que antes del viaje te prepares. Te prepares un poquito para poder, cuando llegues a encontrarte con el grupo, que tu frecuencia esté alta, que ya estés preparado o preparada para aprovechar al máximo lo que el viaje tiene preparado para ti. Entonces enviamos unos audios, enviamos un dossier, también está aquí, dossier pedagógico, sobre las bases y conceptos energéticos que trabajaremos durante el viaje. ¿Por qué? Porque cada uno viene de una escuela, de una experiencia, y la idea es unificar para que cuando utilicemos una terminología todos entendamos lo mismo y no cada uno en su interpretación. Por tanto, hay una práctica de técnica base para subir frecuencia, para empezar a familiarizarte con ella. Si no lo has hecho nunca, tienes el dossier con los conceptos de bioenergética que vamos a trabajar. Antes del viaje habrá para todos los inscritos una reunión de planificación y organización, que esto se marcará una vez se hayan cerrado las inscripciones. El curso con las prácticas energéticas durante todo el recorrido, como lo que hemos dicho. Cada día, como mínimo, hay una práctica más la reunión. Entonces, aparte de eso, pensar que se van viviendo muchísimas cosas que vamos ayudando a encajar durante el recorrido, ¿no? Dejamos que la cosa madure, activamos, sale a la superficie, la observamos, la trabajamos y también nos damos ese tiempo de maduración para ir comprendiendo qué mensaje tiene mi alma para mí. Una camiseta del viaje. Cada viaje tiene su camiseta con su color, con su símbolo, con el año, en base a lo que se quiere trabajar. Visita al centro de aromaterapia del maestro clarividente Gamal Abdul con sus enseñanzas y demás, con todo lo que vamos a vivir con él. Incluye todas las visitas, actividades y entradas que aparecen en el itinerario, exceptuando la tumba de Tutankamón, tal como hemos especificado. Es decir, todo lo que aparece en el itinerario, como visitas y excursiones, está incluido, exceptuando cuando pone opcional, que en este caso solo es la tumba de Tutankamón. 3 noches de crucero en régimen de pensión completa, bebidas no incluidas, ¿vale? En el crucero no hay ni en ningún lugar, o sea, cuando hacemos los viajes las bebidas siempre van aparte, ¿ok? Entonces hay buffet libre durante todo el crucero, donde tú puedes coger pues lo que quieras de lo que haya y demás. Muy importante, si hay alguna intolerancia, lo comentaremos después, es importante notificarla por escrito a la organización de Oroalquimia para que se tenga en cuenta, ¿de acuerdo? Deciros también, a nivel de las intolerancias, que la experiencia que tenemos es que Egipto no es de los lugares en donde, digamos, sea fácil organizar el tema de intolerancias y demás. Se consigue, pero a veces, te lo digo porque hay que tener en cuenta que vamos a un país en donde esta conciencia de las alergias, intolerancias y demás, pues es algo que lo están incorporando por el turismo, pero no hay demasiada conciencia todavía de ello. Entonces hay veces que es dificultoso y que es como ir ahí arrastrando. Entonces tiene que haber un poquito también de flexibilidad, en el sentido de que intentamos siempre antes de ir a los lugares, de avisar y demás, pero la persona que tenga intolerancia tiene que estar bastante encima con el guía. Oye, te recuerdo que... y nosotros evidentemente como organización estamos constantemente recordando, pero insisto, hay veces que por mucho que hagamos, la cultura del lugar o lo que sucede en el lugar, pues a veces no se puede cumplir al 100% esos requisitos. Simplemente tenerlo en cuenta porque es importante.
Una noche en Asuán con media pensión, cena picnic en la habitación, sobre todo porque es cuando llegamos y llegaremos tarde, con lo cual la cena te la encontrarás ya pues un sándwich con fruta y alguna cosa y algún zumito, es lo que acostumbran a poner en la habitación. 3 noches en el Cairo en régimen de alojamiento, exceptuando también el día que vamos de excursión. Cuando pone almuerzo, significa que en la excursión va incluida el almuerzo, porque habitualmente en el Cairo no hay nada incluido, pero al contratar los desplazamientos y entradas a ciertos lugares, pues nos incluyen alguna comida. 2 noches en Menia en régimen de pensión completa, desayuno, comida y cena. Excursiones y traslados según el itinerario, significa que todos los traslados desde el aeropuerto, cuando subimos desde Menia hacia el Cairo, todo esto está incluido, no hay que pagar nada aparte. Guía de habla hispana durante todo el viaje, como he dicho, tenemos a Hassan, que es nuestro guía desde el 2009, que está con nosotros, conoce la parte iniciática, sabe muy bien cómo funcionamos y nos respeta ese tiempo de práctica y disfrute en cada lugar. Bus privado para el grupo con aire acondicionado durante todo el viaje, por tanto no se comparte el bus, solo para nuestro grupo. Y también lleva incluido el seguro de anulación y asistencia médica. Incluye devolución del importe íntegro del viaje, descontando 100 euros por gastos de gestión en caso de la anulación del viaje por PCR positiva. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a hablar de las necesidades médicas por todas las medidas COVID. Entonces, para entrar en el país de Egipto necesitas el pasaporte COVID, es decir, que carnet de vacunación completo o una PCR negativa 72 horas antes de entrar en el país. Con lo cual, los que están vacunados, pues simplemente presentando el carnet ya está. Los que no están vacunados tienen que hacerse una PCR y debe salir negativa. Claro, en caso de que saliera positiva, pues tenemos un seguro que cubre el hecho de que salgas positivo en COVID. Entonces, como te dice aquí, se te devolvería el importe íntegro del viaje descontando 100 euros de gestión por todas las transacciones que se van a tener que hacer y que se habrán realizado. Acto seguido, las visitas incluidas, pues las tenéis aquí descritas, son las que hemos ido hablando durante el itinerario. En el Cairo tenemos el recinto de las pirámides, la entrada a la Gran Pirámide con la práctica energética privada, el Templo del Valle y la Esfinge, el Khalili, el Museo de la Civilización Egipcia, Saqqara, la Pirámide de Djoser y el Serapeum. En Luxor tenemos incluido el Valle de los Reyes, incluidas 3 tumbas, el templo de Hatshepsut, el templo de Luxor, templo de Karnak, Colosos de Memnón, la ciudad de los obreros y su templo dedicado a Hathor, el templo de Dendera y templo de Abidos. En Asuán tenemos incluido el templo de Edfu, el templo de Komombo, el templo de Philae con paseo en la Faluca, el poblado nubio y la estela del hambre. En Menia, necrópolis de Tun al-Jebel, la necrópolis de Bini Hassan, Tel Amarna, que es la capital del reinado de Akenatón y Nefertiti, la tumba de Akenhatón y la estela fronteriza. Todo esto es lo que tenemos incluido. Los hoteles previstos los tenéis aquí. En Asuán tenemos el Basma Asuán Oasis Island de aproximadamente 4 estrellas. Pensar que en Egipto las categorías no funcionan exactamente igual que aquí, pero bueno, para que te hagas una idea un poquito. Y aquí tienes el resumen. Hotel de 4 estrellas, en media pensión. En el Cairo el Barceló Pyramids, 4 estrellas, alojamiento y desayuno. En el crucero por el Nilo pues tenemos un tipo de crucero, Saraj, Besulil o Radamis, pensión completa. En Luxor tenemos el Maritime Joliville o similar, que es uno de 4 estrellas, media pensión, y en Menia el Gran Atón, media pensión. Este de Gran Atón, realmente en Menia hemos vivido muchas aventuras con el tema de hoteles porque, como os he dicho, no es un lugar especialmente turístico, entonces no hay demasiada oferta y hasta que encontramos este Gran Atón, que la verdad, comparado con lo que teníamos antes, pues está muy bien, porque la agencia siempre me decía, avisa a la gente de cuando vamos a Menia, es algo tipo hostal y muy justito, ¿no? Pero este Gran Atón realmente está muy bien, es correcto, es muy correcto, pero lo bueno que tiene es que son como si fueran
casitas una al lado de la otra, ¿no? Con un jardín muy chulo, es todo planta baja. Está muy bien, la verdad que comparado con lo que teníamos hasta ahora, hasta que no encontramos el Gran Antonio y lo construyeron, pues ahora se puede disfrutar mucho más, ¿eh? ¿Qué no incluye el viaje? Los vuelos internacionales de ida y vuelta ni el nacional, ¿vale? ¿Por qué? Porque el vuelo va a depender del momento en el que te apuntes. Entonces, cuando tú decides apuntarte al viaje, nosotros lo primero que hacemos es llamar a la agencia y cotizarte el vuelo y decirte, mira, el vuelo ida y vuelta más el vuelo nacional de Asuán vale tanto. En estos momentos, en el momento en el que nosotros lanzamos el viaje, te podemos decir que está aproximadamente entre 550 los 3 vuelos, es decir, de tu ciudad de origen al Cairo, del Cairo a Asuán y después del Cairo a tu ciudad de origen. Estos 3 vuelos más o menos están entre 550 y 600 dependiendo de si sales de Barcelona o desde Madrid. Por tanto, el primer paso cuando tú decidas apuntarte es decir, ok, yo quiero apuntarme. Cuando tú decides apuntarte y nos llamas, hacemos una lista de personas hasta llegar a 15 personas inscritas. Cuando tenemos a los 15, entonces cotizamos los vuelos y decimos, ok, los vuelos son tanto. Y entonces tú eliges, ok, me va bien, perfecto, apúntame. Y entonces ya hay que realizar la reserva, que ahora vamos a hablar de ella, ¿vale? Por eso los vuelos no están incluidos, porque va a ser en base a cuando te apuntes, va a ser una cotización u otra. Evidentemente, como más nos acerquemos a la fecha del viaje, pues más caro va a ser el vuelo. Por tanto, el viaje no incluye los vuelos porque hay que pagarlos en el momento de la cotización. La cuota de servicios de pago directamente en destino. Cuando llegamos allí, el primer día, al guía se le tienen que entregar 95 euros. Estos 95 euros son para pagar el visado de entrada, que entra dentro de estos 95 euros, y hay otra parte que son propinas generales, visado, asistencia en aeropuerto, es decir, hay una parte que es para asistencia, tasas oficiales, y hay una parte de esto que se va a utilizar para propinas, es decir, allá donde vayamos siempre hay que dar propinas, siempre. Entonces ya destinamos una parte para que el guía, a los guardianes del sitio, a los lugares, vayamos dejando todas esas propinas para que vosotros durante el viaje podáis ir más tranquilos y sea el guía el que los da. Aún así, que sepáis que la gente de los lugares siempre pide propina a todo el mundo, pero que sepáis, para que estéis tranquilos, que como grupo, allá donde vayamos, siempre vamos a colaborar económicamente con las personas que trabajan allí, con las personas que están allí, entregándoles una propina. Siempre, siempre, siempre colaboramos con la economía local, Dice que también pues que las propinas a los maleteros de los hoteles y demás también están incluidas con esta cantidad de 95 euros que daremos al llegar. Lo que no está incluido es la propina que es voluntaria al guía y al conductor. Esto al final del viaje, si la gente está contenta y le apetece, pues lo que hacemos es una persona del grupo recoge en una bolsita de manera anónima el dinero. Si se quiere aportar, se aporta, y si no, no, es voluntario. Siempre se hace al final. No están incluidas las bebidas durante el viaje, ni las comidas no especificadas, pero como habéis visto, la mayoría de comidas y cenas y desayunos están incluidos. No está incluido en caso de que te tengas que realizar una PCR, irá a cargo tuyo, por supuesto, ¿vale? Pensar que a la vuelta también hay que hacerse una PCR. Entonces, a la vuelta, habitualmente, en el mismo hotel, el día antes de salir o 2 días antes, lo que se hace es se envía a un sanitario que te hace la prueba, la PCR, si se le paga al momento. Más o menos estamos hablando de unos 80-85 euros la PCR ahí en Egipto. Y cualquier servicio no especificado en el itinerario. ¿De acuerdo? Inversión, dice, precio del viaje curso sin vuelos en habitación doble, 2.300 euros. Suplemento en habitación individual, 275, si quieres ir solo, o tienes que tener en cuenta que si te apuntas sola o solo al viaje, se te intentará encontrar pareja, pero imagínate
que no cuadrara por 1000 historias. Tendrías que asumir el precio del suplemento de la habitación individual, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Para formalizar la inscripción se deberán ingresar 1.500 euros en concepto de reserva de vuelos y hoteles. Antes de comprar los billetes de avión, como os he dicho, se informará al cliente de la cotización. Mira, vale tanto, das tu conformidad y automáticamente de estos 1.500 ya se compran vuelos y hay una parte que ya se deriva para la reserva de los hoteles. La segunda parte del viaje se abonará como máximo el 31 de julio de 2022. Significa que el 31 de julio debe quedar completamente pagado el viaje o antes. En el momento de la inscripción se enviará una fotocopia del pasaporte que debe tener una vigencia de 6 meses a la finalización del viaje a poder ser. En el momento de la inscripción se informará de la talla de la camiseta y informar por escrito, por mail, a la organización de cualquier intolerancia o alergia. Teniendo en cuenta lo que he comentado, habitualmente se pueden cumplir bastante bien, pero hay alguna vez que hemos tenido algún problemilla, incluso con la compañía aérea, alguna vez avisando y demás. Bueno, hay que tener en cuenta estas cositas, ¿vale? No es un lugar en donde sean especialmente estrictos. Importante, el grupo mínimo para realizar el viaje son 15 personas, por eso a los primeros que se inscriban lo iremos apuntando y cuando lleguemos a 15 se hace la cotización. Antes de apuntarse al viaje iniciático es necesario ver este vídeo de presentación para que sepas por las condiciones, por dónde vamos a pasar, un poquito el tipo de dinámica que vamos a tener. En el momento de la inscripción se deberá informar por escrito a la Organización de Euroalquimia sobre cualquier peculiaridad respecto a la salud del viajero, sean intolerancias, alergias o cualquier otra cosa que creas que tenemos que saber porque puede, cualquier patología y demás, que puede afectar a la organización del viaje. La organización se reserva el derecho de modificar el orden del itinerario, por lo que os comentaba, porque hay veces que por un tema de adaptación, un tema de que tenemos que fluir con lo que va sucediendo, pero siempre va a ser para poder cumplir con las prácticas, con las visitas y para que siempre sea todo lo mejor para disfrutar del viaje. Así pues, aquí os dejo toda esta información del viaje a Egipto, con muchísimas ganas de ir, porque hace ya 2 años que no podíamos ir a este lugar tan mágico, tan espectacular. Espero que te resuene el trabajo que vamos a realizar, espero que sientas el llamado y recuerda, si tienes cualquier duda nos puedes escribir, nos puedes llamar por teléfono o enviar un WhatsApp. Esperamos verte muy pronto en Egipto. Muchas gracias.